¿Qué tipos, estados, niveles y caminos de conocimiento y sabiduría existen en nuestra cultura? ¿En base a qué orden, en base a qué principios y leyes ancestrales, solares, cósmicos y del Tahuantinsuyo están establecidos los niveles, estados, funciones de cada maestro y maestra del Tahuantinsuyo? ¿Qué principios y leyes supremos universales rigen el camino de cada maestro y la orden de los maestros en el nuevo orden solar del Tahuantinsuyo? ¿Cómo se llama el camino, la sabiduría o la función que ocupas? ¿En base a qué nosotros iniciamos o tomamos nuestro camino o nos iniciamos? ¿Quién o quiénes deberían o deben iniciar a los maestros en diferentes niveles y órdenes? ¿Cómo debe ser iniciado o cómo se debe iniciar a cada maestro o maestra en nuestra cultura? ¿Dónde, cuándo y cómo debe suceder todo eso? ¿Quién o quiénes están llamados o no están llamados para este camino? ¿Quién o quiénes deben ser iniciados en este camino? ¿Quién o quiénes son los que deben iniciar a los maestros, maestras del Tahuantinsuyo en esta nueva época del renacimiento, en esta nueva época del cumplimiento de la profecía del Pachacuti? Pues, con respecto a estos temas, hay mucho que enseñar, mucho que compartir, mucho que clarificar, mucho que limpiar en el camino. Habíamos anunciado que ya no vamos a utilizar la palabra chamán, ya no te vas a reconocer ni como chamán, porque está mal, así como explica el otro video. Tampoco eres curandero, más bien debes preguntarte cuál es tu título, tu código, ¿no es cierto? Pero ahora vayamos que en cualquier rama, campo o especialidad de conocimiento y sabiduría que uno ejerce, uno debe prepararse correctamente, seriamente, formalmente, y según, ustedes saben, según nuestros abuelos incas, que abrieron la escuela solar, el Yachaywasi, en el Cusco, en el centro del Tahuantinsuyo, ¿cuántos años duraba el estudio, la preparación de estos maestros, maestras? Mínimo eran 4 años. Estoy diciendo mínimo, para optar o para lograr el primer nivel, el primer grado, en cualquier área, ya sea Yacha, Hamper, Jamauta, Uma, cualquier área. 4 años. Dime una cosa. Tú estudias durante 3 meses o 2 años. Te dedicas día y noche, desde que amanece hasta que anochece. Durante la noche continúa la preparación y la conexión. El estudio, preparación práctica en el camino. ¿Tú crees que es suficiente 3 años, 3 meses, 2 años, 3 años? No. Eso no es correcto. Más aún cuando este mundo, esta sociedad, está lleno de contaminación de los conocimientos, códigos, principios, las ceremonias. Están mal aplicados, están contaminados. Más aún cuando cuando hemos visto, no existen maestros que ostentan ese nivel, ese título. Si enseñan lo que decimos pantachisca, o sea que desviado, contaminado, ¿sí? O cambiado, o solo una parte, o la parte básica, o no trazan como un camino para los hermanos y hermanas en este tiempo.
Entonces, si en el tiempo de los abuelos incas, donde la conciencia, el conocimiento, la sabiduría, el arte, la práctica, la ceremonia estaba avanzado, entonces, ¿cómo es que 4 años se estudiaba solo lo básico? La parte básica, de ahí recién se especializaban. ¿Y cómo es que ahora, cuando uno ya estudió, digamos, ¿no? Durante 1 año, durante 2 años, o durante 10 años ha estudiado, 20 años, pero que no se ha dedicado diario, sino que de vez en cuando se dedica? No es suficiente 20 años. ¿Cómo es que alguien se puede llamar maestro, maestra, o ya puede hacer ceremonia, ya puede sanar, ya puede hacer tales cuales cosas? O sea, en otras palabras, ha involucionado, ha retrocedido atrás el nivel de preparación, el nivel de conocimiento, el nivel de sabiduría y práctica que nuestros abuelos lograron. Y ahora, uno que sabe cantar ya se hace llamar maestro. Uno que sabe tocar tambor, uno que sabe tocar quepa, uno que sabe tocar quenita, uno que sabe tocar o bailar, o uno que ya sabe alguna forma de ceremonia, una ceremonia que ha visto, o que una vez, o un mes o 3 meses ha participado en una ceremonia en una escuela, ya es maestro. Es por eso que está fregado pues el camino, está ensuciado, manipulado, contaminado, y piensan que los conocimientos de los abuelos será pues asícito nomás, será pues así nomás, y la gente se reirá pues, ¿no? Esa es la razón por la que estamos aquí, para poder aclarar esto. Entonces, la preparación 24 horas al día y durante la noche, mínimo 4 años de preparación. Eso queda como ejemplo grabado en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y dejan huella los abuelos en la escuela del Cusco, donde se asientan los monumentos, los centros, los templos, la escuela de nuestros abuelos. Significa que nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. Significa que tenemos que seguir preparándonos, avanzando nosotros. Entonces, pues, algunos, por supuesto que vienen ya con dones, nacen ya con habilidades, por supuesto. Pero si vienen ya habilidades, pero no entienden, no saben lo que están haciendo. Otros nacen con conocimiento, pero ya también no saben aplicar en la práctica. Hay otros que bastante práctica, ceremonia hacen, pero no saben por qué, cómo lo están haciendo. No entienden, ¿no? Pero son muchos niveles que tenemos que entender. Entonces, pues, eso es lo que tiene que retornar ahora. Yo diría ahora, no sería solo 4 años. No, nosotros necesitamos todos los días de preparación, entrenamiento. Todos los días se aprende, se entrena, se logra, se escala, todos los días. Yo aprendo del hermano, de otros hermanos, de los apos, de Intitaita, de la Jalpamama, a través de las prácticas, a través de las ceremonias. Wow, es un mundo. ¿A dónde tenemos que conducirnos cada uno en esta nueva era, en este nuevo Musuq Pachacuti, en este nuevo tiempo de transformación y cambio? La respuesta es escuela. ¿Sí? No puede compararse uno que ha estado en la escuela durante años, en la escuela, que ha estado estudiando, preparándose y siguiendo muchas cosas, mientras uno haya participado en un encuentro de 7 días, 4 días, o en una reunión, en una ceremonia. Ceremonia es ceremonia, reunión es reunión, encuentro es encuentro, escuela es escuela. En la escuela, añay. En la escuela se trata temas de fondo, se traza un camino. Por ejemplo, cómo portar la quepa, en qué posición, en qué dirección, cuándo se debe producir el sonido, cuántos sonidos, en qué momento, en qué tiempo, a qué dirección, en qué ceremonia, y cómo se codifican y cómo se llaman, y cómo se porta. Es una ciencia, solamente de esto.
O sea, el que porta q'epa tiene que estar bien preparado. No puede ser cualquiera. Entonces, de similar forma, pues, hay pequeños detalles donde la escuela, pues, desarrolla conocimiento, ciencia, sabiduría, códigos, principios, y se estudia paso por paso. Ese hermano, hermana que se prepara en la escuela, no se puede comparar, pues, con uno que ha estado en un encuentro, en una ceremonia. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque es lo mismo, retorna en este tiempo, debe retornar eso e implantamos eso como en tiempo sagrado de nuestros abuelos. Recién de allí, cada uno tomará, se preparará. Cuando uno es yachaj, pues será yachaj. Aquel maestro sabio, conocedor de nuestra cultura, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento, que sustenta, que porta, receptor, portador y transmisor del conocimiento sagrado de nuestra cultura. Eso es el yachaj, aquel que sabe, aquel que conoce. ¿Sí? Claro, ahí hay niveles que hemos mencionado, ¿no? Si uno quiere estudiar como jamauta, tiene que prepararse como jamauta. O sea, desde el principio tiene que prepararse como jamauta, porque todo es una ciencia. Porque ser jamauta, pues, no es así nomás, ¿no? Porque tiene que manejar, por ejemplo, los jamautas y los yachas tienen que manejar los 7 niveles del lenguaje sagrado de los ancestros, los 7 dimensiones, estados del lenguaje. Si un jamauta, un yachaj, habla solo un lenguaje, entonces ¿cómo puede ser denominado jamauta o yachaj? Entonces eso significa que etapa por etapa, campo por campo, dimensión por dimensión, nivel por nivel, paso por paso, uno se va preparando, va estudiando muchas cosas. Dentro de eso hay especializaciones de los jamautas. Ahora, si uno quiere ser qawaj, aquel que ve lo no visto, aquel que ve lo que no se ve, aquel que ve lo que no se muestra, aquel que ve lo que está oculto, aquel que ve lo que no se conoce, aquel que puede ver a la energía, al ser, aquel que puede conectarse, comunicarse con el espíritu, con la energía. El qawaj es toda una ciencia. ¿Cómo uno eso puede lograr, pues, en unos pocos días? Si uno ya tiene ese don, uno tiene que estudiar igual, tiene que prepararse para poder oficializar y para poder profundizar, entender, comprender, desarrollar, aplicar ese conocimiento. Si uno quiere ser jampej, o quiere ser jampipaco, o quiere ser jampej, o jampicamayo, entonces para llegar a ser primero tiene que llegar a ser jampej. Tiene que aprender las técnicas, los procesos, las formas, los materiales, las ceremonias, los elementos. Tiene que conocer el manco suazi. Dentro del Hampej, una ciencia que se estudia es el manco suazi, que durarían años de estudio. Y pregunto yo, ¿alguna vez ustedes han estudiado el manco suazi? ¿O el manco sninchis? Es una ciencia profunda. Ese conocimiento, pues, sí está guardado, lo conocemos, lo sabemos. Pero, ¿cómo uno, si no conoce, si no estudia eso, puede enseñar? O puede curar, ¿no? Puede curar una parte no va a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, son esas cosas, o al menos tiene que honrar ese camino de los Hampej, ¿no? Entonces, el Hampikamer ya es otro nivel más avanzado. Que el Hampikamer ya crea, fabrica o ya origina conocimientos, códigos, técnicas, ceremonias, medicinas, elementos, ya combina cosas para lograr sanar enfermedades no conocidas, desconocidos, ¿no? O sea, tiene que crear una nueva medicina, o una nueva técnica, tiene que desarrollar o encontrar un secreto, una nueva técnica, una nueva ceremonia para sanar tal o cual enfermedad. Eso ya son jampicamayo. Pero un jampej, pues, no puede hacer eso. Por eso son niveles. Automáticamente uno no se puede atrever porque no está preparado. No se puede atrever. Esas son cosas que tenemos que entender claro. Igualito son en el camino de Wilka Umma, Wilaj Umma, Akullej, Nisayuj, Pacos, en todos esos niveles igualitos son. Hay varios estados, ¿eh? hay varios niveles. Por ejemplo, Rimachej. El Rimachej hace hablar a la piedra, hace hablar al humo, hace hablar a la tierra, hace hablar al bastón, al kuntur, hace hablar. El Rimachej hacemos hablar al viento, conversamos.
Ya no hablamos con la gente que se llama humanos, sino hablamos ya con otro nivel de energía, con otro nivel de ser, en otra dimensión, otro estado. El Rimachik, y eso es otra preparación, ¿no? Así hay funciones y niveles de los maestros, donde existen pues varios estados, varios niveles. Entonces, uno tiene que prepararse correctamente en este camino. Esto decimos porque tenemos que limpiar el camino. Tiene que prepararse y tiene que pues decir de dónde provenió, ¿no? Y muchos a veces buscan conocimiento por aquí, de un maestro a otro maestro, de un maestro a otro maestro. Al final de cuentas termina confundiéndose, termina no entendiendo, termina no aprendiendo, aplicando bien las cosas, ¿no es cierto? Y si sigue buscando es porque no ha encontrado y no va a encontrar. ¿Por qué? Porque nunca ha llegado a la escuela, pues. La escuela dura pues años dura, es toda la vida. Para mí la escuela es toda la vida. Dejo este cuerpo, no voy a terminar. La escuela continúa. Eso es el camino de nuestros abuelos. Y tenemos que honrar, no faltar el respeto, ni deshonrar el conocimiento, la sabiduría, la función, los niveles, el cargo de los maestros del Tahuantinsuyo. ¿Sí? O sea, tenemos que honrar nuestra cultura, nuestra sabiduría, respetar, hacer quedar bien, hacerlo quedar en alto, tenemos que hacer quedar en claridad, tenemos que demostrar que nuestra cultura es eso. Eso es nuestra misión, nuestro propósito. Y si no estamos haciendo eso, no vamos a curar por curar, no vamos a trabajar por trabajar, no vamos a hacer ceremonia por hacer ceremonia. Entonces esas cosas tenemos que tener claro en nuestro camino. Porque estamos representando a nuestra cultura. Estamos representando, o sea, somos embajadores de una cultura. Somos representantes del Tahuantinsuyo. Bueno, algunos no, quizás no. Algunos son representantes, algunos como hay incas peruanos, incas falsos, hay otros curanderos, hay otros maestros que son peruanos. Pero los verdaderos maestros, maestras, son del Tahuantinsuyo, de las naciones ancestrales de nuestra cultura. Y todo eso tenemos que sustentar, porque sin hacer quedar mal. No tenemos que hacer quedar mal pues nuestro conocimiento, nuestra sabiduría de nuestros abuelos. Tenemos que hacer quedar bien. Tenemos que demostrar bien en ese nivel, hermanos. Añay, añay, añay. Gracias, hermano Tito, por compartir. En este tiempo, ahora, parte de compartir esta es un poco la palabra con todos ustedes, hermanos y hermanas del Tahuantinsuyo, de todas las naciones del Tahuantinsuyo, de todos los lenguajes, idiomas, de las comunidades originarias de todo el Tahuantinsuyo. Estamos pues en el momento con este compartir. Queremos activar, queremos aperturar, y lo cual nos hemos dado en cuenta, mucha cuenta, que es importante entender primero para entender cualquier práctica que realizamos, cualquier conocimiento que estamos aprendiendo o ya conocemos un poco, es todo un proceso, como ya el hermano estaba diciendo, es un proceso de preparación, y en esa preparación hay iniciaciones. Cuando inicias un camino, continúas el siguiente camino, y así se va en Wiñay, ¿no? Se va escalando. Y cuando nosotros nos llamamos tahuantinsuyanos, tahuantinsuyanas, estamos practicando alguna de las ceremonias a nuestra Pachamama, a nuestra Jalpamama, a nuestra Yacua, a nuestras montañas sagradas, a nuestros sapus. Todo
todo ese movimiento específicamente de una ceremonia específica, de cualquier ceremonia, de una especial técnica de una ceremonia, guarda un conocimiento profundo, guarda una ciencia que para entender, ¿no?, nosotros o todos, para entender eso, tenemos que de verdad profundizar. Por ejemplo, ¿no?, si estás estamos iniciándonos en un camino del Hamper, ¿no?, o del Hampikuy, tenemos que primero, ¿cómo se inicia esto? Ver cómo se inicia. Si estás aprendiendo a conectarte con una planta sagrada, si estás aprendiendo a manejar una planta sagrada, hay veces pues nos emocionamos cuando tenemos 1, 2, 3, 4 ceremonias, 5 ceremonias y tenemos unas experiencias, ¿no? Hay veces bonitas, hay veces no tan bonitas, y nos lleva más allá de nuestro cuerpo físico. Pero hay veces nos emocionamos, ¿no?, con eso y ya pensamos que nosotros podemos manejar esa planta sagrada, pensamos que ya nosotros entendemos, pero no, eso solamente es un principio, es una iniciación, ¿no? Ya los que conocen un poco más, los que practican ya un poco más profundo, por ejemplo nuestros abuelos, nuestras abuelas, ellos se han preparado para ser unos grandes Hamper o Hampikamayok. Hay un proceso de evolución, una preparación, ¿no? Y dura un tiempo, tiene una etapa, un tiempo, una duración de un tiempo, donde se inicia primero. Entonces, si tú quieres ser un Hamper, ¿no?, hermano o hermana, primero tienes que comenzar a aprender a curarte tú mismo, aprender a sanarte tú mismo, aprender a centrarte tú mismo. Ya cuando entiendes eso en ti mismo, cómo te puedes curar tú mismo, cómo estás explorando, cómo estás entendiendo, cómo tú mismo te puedes sanar, entonces ya pasas al siguiente nivel. Ya en el siguiente nivel ya aprendes a manejar más profundamente, si es con la medicina, con una planta sagrada, si es con una ofrenda, si es con las montañas, con los elementos sagrados. Todo, cualquiera que sea el don que has nacido, si te ha tocado un apu, un guardián, si te ha tocado el Illapa, pues aún así que hayas recibido un regalo de los apus, aún así que nazcas ya con ese don, igual tenemos que aprender, tenemos que aprender a entender cuál es ese conocimiento que nosotros tenemos que profundizar, más profundo. Entonces, todo eso, cada categoría, cada disciplina, ¿no?, podemos llamarlo así, una disciplina, diferentes disciplinas, ¿no?, como los Hamper, los Hampiris, los Hampikamayok, los Willahumas, los Kawaks, los Kamanis, los Kayawayas, los Yatiris, los Murayas, ¿no? Eso hay niveles. Por ejemplo, si eres un maestro de la medicina, de una planta sagrada, pues hay 4 niveles para conocer, aprender. Primero inicias en lo básico, donde te abres tu corazón, te abres tú mismo para entender, para recibir la planta sagrada, cómo es contigo, cómo funciona contigo, cómo te hace actuar, y tú comienzas a reconocer. Después pasas al siguiente nivel, más a profundizar. Comienzas a reconocer las cosas que tú tienes que curar, sanar, traer en balance en ti mismo. Eso, tu aprendizaje es tu sanación, tu propia curación de ti mismo. Entonces, ya cuando ya has experimentado tú mismo curarte, aprendes a manejar tu energía, aprendes a sanarte tú mismo, aprendes a abrir
los bloqueos que tú mismo puedes generar en tu vida, a ti mismo. Ya cuando entiendes eso, ya cuando sabes curarte, ya cuando sabes sanarte tú mismo, ahí pasas al siguiente nivel. Ya ahí es una conexión directa entre tú y lo que tú te conectas. Si estás conectándote con los elementos sagrados, hay una conexión directa, hay una comunicación directa. Si estás trabajando con las plantas sagradas, ya después de haber hecho tu exploración, ya después de haber hecho tu reconocimiento de todas las cosas que tú necesitas saber, entender de ti mismo, ya después de haber hecho tu sanación, entender cómo tú te puedes curar, limpiar toda la jucha, toda la energía pesada que tú puedes cargar, liberarte de todo eso, ¿no? Cuando estás más limpio, cuando ya estás puro, ahí recién entras al siguiente nivel, a entender ya más profundo. Ahí hay una comunicación directa, no hay bloqueos. Si estamos trabajando con la planta sagrada, hay una comunicación directa entre ti y el ser o el elemento o la energía o el ser que tú estás trabajando, ¿no? Entonces ahí ya comienzas a explorar también, a entender, a profundizar más, a conectar, ¿no? Si es con la planta sagrada, con los elementos, con las montañas, ¿no? Con los sueños, ¿no? Con todas las formas que ya hemos escuchado, hemos aprendido o tal vez queremos aprender. Entonces todo eso es un conocimiento amplio y nuestros yachak, nuestros willahumas, nuestros abuelos mayores, nuestros jamanis, nuestros hatun jamanis, ¿no? Grandes maestros que ya conocían todas las ciencias, todas las ramas, ¿no? Del conocimiento de la planta vegetal, de todo, del mundo, del reino vegetal, conocimiento del mundo mineral, conocimiento ¿no? de la energía del Kausai Pacha, ¿no? Hay todo eso ellos ya manejaban. Entonces, pues, cuando tú estás aprendiendo de una disciplina, pues es importante tú que si quieres aprender de eso, pues profundiza. Es así como tú puedes, ¿no? Reconocerte a ti mismo que ya estás listo para cumplir esa función, si eres un hamper, ¿no? Ahora estamos viendo que ya los hermanos también están faltando el respeto, ¿no? A nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, porque estas ceremonias, estas prácticas, viene pues de boca en boca desde atrás, que se ha pasado de generaciones, y ya mucho se ha tergiversado, se ha cambiado, ya usamos otros términos, otras palabras en nuestras ceremonias, entonces ya la esencia de una ceremonia ya no es igual, ya se cambia completamente, es diferente. Faltamos el respeto a las prácticas que hacemos, ¿no? Porque todo tiene una disciplina también. Si tú eres un gran maestro, si quieres saber, tiene una disciplina que tú tienes que cumplir para hacer la función que tú estás haciendo. Y tú tienes que caminar esa disciplina. Si no, no funciona lo que tú vas a hacer. Si no, no funciona lo que tú quieres hacer. Entonces, ahora tenemos que pues ya iniciar hampikuy, ¿no? Tawantinsuyo hampikuy, tawa hampikuy, ¿no? Tenemos que ya, hermanos, hermanas, tenemos que ya de verdaderamente, si estás siendo impulsado, si estás siendo llamado por nuestros abuelos, a nuestras abuelas, siempre con mucho respeto. Cualquier práctica que tú hagas, que estás aprendiendo, que ya conoces un poco, que estás ya evolucionando un poco, estás profundizando, siempre con mucho respeto. Eso es importante, porque respetando a ti mismo, respetas la ceremonia, respetas a nuestros abuelos mayores, que ya han caminado, que han aprendido, y de eso nosotros estamos continuando. Entonces, tiene que haber ese respeto, es muy importante. Entonces, no dejarnos manipular, no dejarnos manipular, porque tenemos que ser conscientes que lo que nosotros
sea el conocimiento que guardamos, tenemos que honrarlo sagradamente, como hacían nuestros abuelos, como hacían nuestras abuelas, ¿no? Entonces, hermanos, hermanas, hay todavía también muchas cosas para compartir sobre este tema, pero con esto queremos también abrir un poquito más, ¿no?, a nuestros hermanos, ya para comenzar, ¿no?, abrir este camino del Hampicuy, un camino de curación para todos los hermanos del Tahuantinsuyo, y entender cada vez más cuál es la verdadera, pues, ¿no?, la verdadera esencia de cada acción, de cada palabra, de cada pensamiento, de cada energía. Bueno, hermanos, Haili, Añay, Sulpay, Kichis, Pay. Pachataytanis mamunayninmanta, kawsaq illakunaq k'uykikunaq munayninmanta. Sumaqta rimarikusanchis kaypi. Paykuna munaqtin, hinallataq musuq Tahuantinsuyo munaqtin, kaypi tuparisanchis. Kaymasta rinanchispaq. Bueno, la verdad nos preocupa mucho en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de mentiras. Estamos en un tiempo de mentiras. Hoy en día no podemos creer fácil o dejarnos llevar fácilmente con los conocimientos o algunas prácticas que están confundidos o bloqueados. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto decimos de aquí, desde el Musuq Tahuantinsuyo, ¿no? Esto va para todos nuestros hermanos, hermanas. Esto lo decimos de corazón, lo decimos de amor. Tal vez se preguntarán por qué estamos sentados aquí frente a la cámara, o tal vez dirán ¿qué hacen estos hermanitos? ¿Por qué hablan de esas cosas? Simplemente estamos en tiempo de Incarri, tiempo de Pachacuti, según la profecía de nuestros abuelos incas, y nos han dejado la gran tarea de hacer, pues, en estos tiempos, de restaurar, de reconstruir esa tarea que nos han dejado. Por eso estamos aquí, no estamos por gusto aquí, y recién estamos empezando poco a poco, siempre con paciencia. Entonces, cada uno, los hermanitos, las hermanitas que están trabajando con diferentes formas de medicina, tienen que ser sinceros consigo mismo y sinceros en lo que están haciendo, en lo que están trabajando, y no engañar a nuestra gente en el Tahuantinsuyo, no engañar a nuestro pueblo, porque hemos visto y también nos ha llegado algunas quejas de algunos, o diríamos de muchos hermanos de algunos pueblos, que muchos de nuestros paisanos o hermanas de los pueblos no están haciendo el trabajo correcto con la medicina. O sea, me refiero a diferentes tipos de medicina. Entonces eso nos preocupa a nosotros, ya que estamos en este tiempo de Incarri, porque eso tenemos que corregir, tenemos que corregirnos, tenemos que canalizar. Simplemente es eso, porque no tenemos que, o sea, no tienen que dejarse condicionar por el dinero o por cosas materiales o por otras condiciones.
cuando profundizas ese don, esa habilidad que mencionaron los hermanos, y cuando ya eres iniciado o has asistido siquiera muchas veces a las reuniones o a la escuela, entonces pues estás en tu derecho para poder curar, sanar, ejercer ese trabajo con honor, en respeto, en amor a nuestra cultura inca, a nuestros seres cósmicos. Pero si aún todavía no has tenido una iniciación o no has estado en las reuniones continuo, simplemente tal vez has heredado algo de tus abuelos y solamente así has empezado a trabajar, entonces hay un vacío. Quiere decir que no estás completo o no lo estás haciendo bien, quiere decir que no estás conectando bien, quiere decir que no conoces el secreto de la medicina. Entonces, por eso digo que tienes que ser sincero, sincera contigo mismo, cómo estás conectando con la medicina o cómo estás aprendiendo. Tienes que hacerte un seguimiento, una examinación, en qué nivel, en qué estado está ese aprendizaje, ese conocimiento, esa energía, esa conciencia, y según eso seguir preparándote. O tal vez simplemente estás trabajando por trabajar, o sea, inconscientemente, y no te estás dándote cuenta. Y eso, si fuera así, entonces pues va a haber un bloqueo en tu mancoswasi, va a haber un bloqueo en tu conciencia, y eso también a la larga puede afectar a tu cuerpo, a tu energía, y también puede afectar a tu familia o a tu yana, a tu pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es así simple trabajar con la medicina en nuestra cultura, no es, sino que tiene su precio, tiene su gravedad, y no queremos caer en esa gravedad. No queremos caer a ese vacío, o sea, a un vacío que es la nada, a un vacío donde uno se puede causarse a sí mismo daño, a sí mismo se puede bloquear, a sí mismo se puede desconectarse de lo que está haciendo o de lo que se le ha permitido desde los abuelos, o de lo que se le ha permitido o ha permitido los seres cósmicos o algún ser de ese pueblo, de un lugar sagrado. Y eso no podemos, o sea, no puedes abusarte, no puedes ir así nomás, sino que siempre hay una iniciación. Esa iniciación es un ritual sagrado, o esa iniciación, antes de esa ceremonia, que algunos llamamos karpai, tiene que haber una examinación. Alguien tiene que examinar. Si tú no puedes examinarte, si tú no puedes verte bien, conocerte bien a ti mismo, cómo estás, si estás preparado o no, mentalmente, emocionalmente, físicamente, conciencialmente, entonces alguien tiene que examinar eso. Y eso justos deseamos, ¿no? Que estamos abiertos de corazón en el Mozo Tawantin suyo para enseñar, para ayudar, para canalizar. Entonces, no es así nomás, al azar, o por necesidad, o simplemente porque me gusta, no, sino que realmente en uno tiene que nacer eso, tiene que encontrar ese don. No todos pueden ser de la medicina, en nuestro Tawantin suyo. Cada persona en el Tawantin suyo tiene diferentes dotes o dones, habilidades, lo que decimos chasca. Tal vez algunos pueden tener similar, pero mientras otros no, tienen otro don. Tal vez tiene el don de kamachij,
o tal vez tiene ese don de yachaj, o tal vez tiene ese don de ser jamauta, o de ser villaj uma, o de ser un yatiri, o de ser un paco, pampa misayo o alto misayo, o de ser un maestro de huachuma, un maestro de huachuma o de ayahuasca, ¿no? Son diferentes campos, diferentes ramas, o tal vez quiere ser un kawaj, un kawaj alpacha, ¿no? Un astrónomo, o sea, ver el movimiento cósmico. Son diferentes campos. En nuestro Musuqtawantin suyo, en estos tiempos, todo está aquí, todo está ahí. Cada maestra, cada maestro que estamos integrando poco a poco, también estamos poliéndonos, también estamos canalizando. Es un trabajo arduo, es un trabajo profundo, no es así nomás, ¿no? Entonces, si no hay estas enseñanzas, ¿dónde vamos a aprender? ¿Quién nos va a enseñar? Esto no se estudia en la universidad, esto no se estudia en las academias, esto no solo se va a darse o se va a estudiarse como en los libros, las historias, y tampoco está completo en ahí. Solo la parte historia, solamente es la historia, pero no está todos esos campos, esas ramas, esas esencias que nos han dejado nuestros abuelos incas. En sí, todo está ahí, no nos falta nada para vivir la vida en orden, en armonía, en paz, en alineación, en equilibrio. No nos falta nada, solo necesitamos prepararnos, profundizar según nuestro don, según nuestra habilidad, según nuestra capacidad, y no quedarnos ahí. Muchos se quedan ahí, han aprendido poco, tal vez solamente la práctica, o tienen un conocimiento, tal vez han encontrado un conocimiento en muchas reuniones, o han leído libros, y solamente queda ahí. Pero no se preocupa, no tienes ansias de practicarlo. Cuando uno tiene conocimiento, cuando tienes ese saber, ese don de saber de nuestra cultura, o de una rama de nuestra cultura, tienes que poner en práctica, tienes que hacer. Hacer, ¿qué quiere decir? Es poner en acción tu conciencia, esa capacidad, ese yache, es poner en práctica, es poner en acción tu energía. Simplemente se va a quedar en conocimiento y de pronto llega la muerte. Ahí se queda. Y hemos hablado por gusto, has hablado por gusto, ¿no? Entonces, el conocimiento y la práctica tiene que ir de la mano, ¿no? Como hermanos, como yuntas. Conocimiento y práctica y conocimiento. Solo conocimiento, pues el viento se lo va a llevar, ahí se va a quedar, o contigo nomás se va a quedar, ¿no? Hoy en día hay muchos conocedores, ¿no? Y piensan conocer todo, e incluso muchos no quieren compartir, o simplemente piensan conocer pero no conocen, no profundizan, porque en nuestra cultura inca un conocimiento básico o un conocimiento profundo, y para ir más allá, se codifica en nuestro lenguaje, no en castellano. En castellano simplemente buscamos, ¿no? Buscamos para hacer entender una parte del significado, una parte de ese código, pero en nuestro lenguaje inca está el conocimiento real, el conocimiento verdadero, el conocimiento sagrado, y eso es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tenemos que ponerlo en práctica, y no tienes por qué quedarte ahí, solamente con la práctica
y sin conocimiento, o tienes conocimiento y sin lograr la práctica. Ambos tienes que hacerlo y así verás los resultados en tu mismo cuerpo, en tu misma energía, en tu misma conciencia. Tú mismo tienes que ver eso, pero también tiene que haber alguien, una maestra, un maestro, que tiene que prepararte, que tiene que enseñarte, que tiene que alinearte, que tiene que dirigirte, guiarte, no solo porque quiere él o porque tú quieres, sino que porque quiere nuestros abuelos incas, porque quiere nuestro gran Pachataita, porque quiere nuestros seres cósmicos. Esto no es así nomás, no es así de simple, ¿no? Muchos piensan tal vez, es así de simple, ¿no? Entonces basta de mentiras, ¿no? Y de dejarse llevar por otros conocimientos superficiales o simples que no tiene profundidad, que no tiene base, fundamento, ¿no? En nuestra cultura todo tiene según los códigos, base, fundamento, es real, tiene que sentirse, tiene que vibrarse ahí, ¿no? Eso es lo que hace nuestro Muso Tahuantinsuyo, no es palabras, ¿no? No es palabras. Por eso digo, no solo es conocimiento, no solo es intelectual, no, sino que realmente es sabiduría inca, sabiduría de nuestros abuelos que nos han dejado. Y eso estamos manifestando poco a poco. Hay muchos que simplemente sirven para criticar. Para eso sí es bueno, ¿no? Pero no ven lo que es bueno. Cada persona tiene algo bueno, siempre tiene algo bonito, algo maravilloso, algo misterioso. No todos van a ser perfectos como queremos nosotros. Muchos quieren perfecto y sin ser perfecto y sin poner en práctica, sin haber investigado bien, quieren perfecto y empiezan a criticar. Esto no me gusta, esto me gusta. Ese es egoísmo. Esos son problemas emocionales o tal vez traumas, ¿no? Y ahora hay muchos traumas emocionales, traumas mentales, traumas fisiológicos. Entonces, a todos los hermanos, a todas las hermanas que están practicando la medicina andina, nuestra cultura, y también otras hermanas de otras culturas, son bienvenidos. Primero hacia ti, date la bienvenida a ti y después eres bienvenido para poder profundizar tu medicina, cualquier medicina, ¿no? No tienes que cerrarte, simplemente limitarte con lo que has aprendido, con lo que has explorado, con lo que has experimentado o con lo que has aprendido en tu pueblo o con algunos de tus abuelos que tal vez ya no está ahí, ya no te dirige o simplemente tú llevas esa conexión, ese don y te estás quedándote ahí. No, hay que seguir, hay que estudiarlo, hay que canalizarlo, hay que profundizarlo, hay que hacer tu iniciación, tenemos que encontrar el verdadero conexión, el verdadero camino de la medicina. Y no te resistas, no seas negativo y no seas orgulloso. Ahora el orgullo, con el orgullo no se logra nada, con el orgullo nos encerramos, nos limitamos, nos bloqueamos. El orgullo no nos lleva a nada bueno, simplemente nos lleva al fracaso, simplemente nos debilita y nos limita. Entonces, sin orgullo, sin dudar, tienes que seguir tu camino y encontrar, y no te dejes engañar. Si quieres ser un buen maestro, buena maestra, para entrar a otro nivel de la medicina, porque la medicina está en niveles, no es un solo plano, no es así. Está en diferentes niveles, según cómo
nos preparamos, según cómo conectamos, según nuestra capacidad también y según nuestro don y habilidad. Todos los conocimientos o todas las sabidurías están ahí para poder estudiar, profundizar, alinearnos, pero según nuestra cultura del Tawantinsuyo, no según... Hemos tocado un poco de estos aspectos de los maestros, de los conocimientos, de las prácticas, de la sabiduría y la medicina de nuestra cultura. Pero eso no significa que el Tawantinsuyo pues está hecho de plantas medicinales o está hecho de plantas sagradas, que uno que cura ya es tawantinsuyano, ya es de nuestra cultura. Eso no es así. Otra cosa es que según los lineamientos y según los principios y según el camino, la medicina se puede practicar en nuestra cultura. Y eso tiene otro nivel, otro espacio. Porque he visto en el camino, uno que, por ejemplo, como decían antes, uno que sabe tocar tambor, uno que aprendió algo de tocar tambor, o uno que aprendió algo de planta sagrada o aprendió a sanar, ya es tawantinsuyano. La medicina o las plantas sagradas son una parte, una pequeña, pequeñísima parte de toda la estructura, el orden, de todos los conocimientos, sabiduría, de la orden de nuestro Tawantinsuyo. Es una pequeña partecita, porque ahí abarcan pues otros temas de estudio, otros temas de conocimiento, práctica, ceremonia. La medicina pues es una partecita de eso. Quiero decir que cómo se construye la orden y cómo está constituido la orden del nuevo Tawantinsuyo, el Mosok Tawantinsuyo, cada uno tiene su función. Lo que los hermanos hablaron es un espacio de medicina, ¿sí? Y hay unos que caminan es por ese camino. Pero hay otros que se caminan por otros caminos, ¿no es cierto? Hay varios caminos. Por ejemplo, todavía no estamos hablando pues de los Quipucamayo, no estamos hablando todavía de los chasquis, de los otros niveles de Camayo, ¿no? Estamos hablando de una parte, ¿no? Entonces, pero entender que el Tawantinsuyo, el conocimiento es vasto, amplio, y cada uno se especializa, toma su camino. Cada uno toma su campo de estudio, de su dimensión. Entonces, pues, y hay dos principios que los abuelos, un principio que aplicaron, ¿no? Para no alargar mucho, hay varios principios, pero uno de ellos dice, Allin Tayachay, Allin Yachay. Quiere decir que es una orden, un mandato, un encargo de los abuelos que antes de abrir la boca, antes de hacer algo, antes de accionar, tienes que conocer bien, tienes que saber lo que estás haciendo. No puedes hacer lo opuesto de esta ley, es lo que decimos, yanka yanka, yanka yanka yachay, yanka yanka ruay. O sea, quiere decir que no podemos romper esa ley y hacer las cosas mal hechas por gusto, o a medias, o oscuros, o no podemos hacer así, tiene que estar claro, consciente. Allin yache significa que tienes que conocer bien de un tema del camino que tú quieres emprender. Si tú practicas a medias, yo he visto incluso muchos hermanas que dicen ser maestros personalmente, pues las mismas personas terminan enfermos, terminan bloqueados, terminan pues más enfermos de lo que estaban. O sencillamente no hubo cambio, pues, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que aclarar en el camino, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que conocer bien de su rama. Por eso el Tawantinsuyo está ordenado por especialidades, por funciones, niveles de los maestros y maestras. Y no se enfoca únicamente solamente en la medicina o en plantas medicinales, sino es amplio el conocimiento. Eso es el tejido, el sistema, la orden que tenemos que retornar y que ya estamos iniciando. Pues agradezco.